Bienvenido a Mundo Review. Hoy te quiero mostrar 3 monitores gaming por menos de $200. Al seleccionar estos monitores me enfoqué en las características principales que se necesita para tener una experiencia de juego fluida: tamaño, frecuencia de actualización y tasa de refresco. Comenzamos con el MSI Optix G241. Este es un monitor de 24 pulgadas con resolución Full HD. Tenemos una tasa de refresco de 144 Hz acompañada con 1 milisegundo de respuesta y un panel IPS. Sí, sé que es asombroso que un monitor que cuesta aproximadamente $170 en la actualidad nos pueda ofrecer todo esto. La pantalla viene muy bien calibrada de fábrica, con un 100% de sRGB, que en realidad es muy raro ver este porcentaje en monitores baratos, así que se puede decir que los colores que emite en esta pantalla se apegan bastante a la realidad. Este monitor también le vendría bien a alguien que quiere crear contenido y necesita un monitor calidad-precio. Si estás interesado en este tipo de monitor, por acá arriba te dejo un video que te puede servir. Siguiendo con el apartado estético, tenemos un diseño muy bonito y sencillo de color negro. Una base de 2 patas que no está fuera de lo normal y en la parte de atrás tenemos el logo de MSI. Y una especie de textura en cada lado. ¿Ven ese pequeño botón rojo en la esquina izquierda? Pues no es un botón. Es un joystick con el que podemos navegar por las configuraciones para modificar parámetros relacionados con la imagen. Personalmente prefiero 1000 veces un joystick que los pequeños botones tradicionales. En lo que se refiere a puertos, tenemos 2 HDMI, 1 jack y un DisplayPort. Acá es donde está un punto débil de este panel. Viene siendo la tecnología del HDMI. Lamentablemente disponemos solo de HDMI 1.4, lo que significa que no vamos a poder sacar el máximo rendimiento de un PC5 o un Xbox Series X, debido a que estos dos necesitan HDMI 2.0 para entregarnos una buena tasa de refresco y explotar al máximo su rendimiento. El Asus VG248QG. Tenemos un monitor de 24 pulgadas con 350 nits de brillo. Dato importante, debido a que la mayoría de monitores en este rango de precio están por debajo de los 300 nits. Es Full HD y se tienen que sacrificar un poco los ángulos de visión con un panel TN para poder tener 165 Hz y 0.5 milisegundos de respuesta. Como sé que a algunos de ustedes les gusta jugar partidas interminables, decidí colocar este monitor en el video, debido a que posee tecnologías incorporadas en su panel que protegen contra el estrés y la fatiga visual, logrando esto reducir considerablemente el daño en los ojos. Entre los modos que trae el monitor destaca el Game Visual, que es una tecnología especial de Asus, que proporciona más brillo y contraste. Viene siendo ideal para aquellos juegos en los que hay escenarios con poca luz. El diseño de este monitor es mi favorito. Por la forma en la que está construido se ve un cuerpo robusto muy resistente. De hecho, la base en la que encaja la pantalla es de metal, y podemos girarla de izquierda a derecha con facilidad. La pantalla también la podemos girar hasta 180 grados o subirla y bajarla sin presionar ninguna palanca o artefacto por el estilo. Incluso considero que si quieres tener más de un monitor, este puede ser una muy buena opción, ya que gracias a sus finos biseles evitaríamos un poco esa molesta división que se crea cuando usamos 2 monitores. Esto además acompañado de que podemos ajustar la posición del monitor como deseemos. Con respecto a los puertos tenemos HDMI, DisplayPort y un jack de entrada de audio y uno de salida. Al igual que el dispositivo que mencioné anteriormente, este monitor también tiene HDMI 1.4, así que no vas a poder sacarle el máximo provecho con un PC5 o un Xbox Series X. Se agradece bastante que traiga consigo cornetas integradas, aunque todos sabemos que no emiten el mejor audio. El Asus TUF Gaming VG24BQE. Este dispositivo tiene una pantalla curva con resolución Full HD de 23.6 pulgadas. 165 Hz de actualización para PC y 120 para consolas de última generación, y 1 milisegundo de respuesta. A pesar de tener un panel VA, debo decirte que tiene buenos ángulos de visión, así que no tendrás mucho problema. En lo que refiere a lo estético encontramos un acabado en negro mate para evitar reflejos indeseados en la pantalla. En la parte de atrás tenemos un diseño muy bueno, que da ese toque gamer al monitor. En el panel de control del monitor tenemos un joystick que se agradece mucho. 3 botones con los que podemos acceder a tecnologías o configuraciones del panel, tales como el Flicker Free o el Ultra Low Blue Light. Y el cuarto botón que sirve para encender o apagar el monitor. Como puertos tenemos 2 HDMI, un DisplayPort y un jack de audífonos. Esto ha sido todo por hoy, espero que el video te haya sido de ayuda para elegir tu monitor gaming. Hasta la próxima.